podemos ir presentando, digamos, el título de la ponencia es Definición de metas para KPIs de confiabilidad y mantenimiento, a cargo del expositor, el ingeniero José López Rojas. Él nos visita desde México y es asesor y especialista en gerencia técnica de proyectos. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, vamos a compartir con ustedes un tema que es muy retador, pues, a nivel organización, y se trata, pues, de cómo definir conceptualmente las metas para KPIs de confiabilidad y mantenimiento, aplicando herramientas de control estadístico de procesos y estadística descriptiva basada en datos históricos de los indicadores. Esto tiene el propósito de que nosotros podamos diseñar estas metas considerando pues el trabajo de equipo de las diferentes organizaciones involucradas, en las cuales contaremos con los grupos pues, de seguridad, de operación, de mantenimiento y diseño, de manera pues de llegar a unas metas consensuadas que permitan alcanzarlas exitosamente. Queremos a través de esta presentación ver un proceso de cómo medir y evaluar sistemáticamente los resultados de la gestión de confiabilidad, de mantenimiento, de operación a través de un tablero de indicadores claves de desempeño, identificar, analizar, establecer y priorizar acciones oportunas frente al comportamiento de estos indicadores que nos permitan corregir las desviaciones oportunamente en el proceso, valga la redundancia, de la gestión de diseño, operación y mantenimiento, elaborando, revisando o actualizando un plan de mejora de la confiabilidad operacional que permita diseñar un programa de atención que sustente las metas propuestas para estos KPIs. También pues queremos crear un proceso robusto de toma de decisiones para el liderazgo de la organización en las funciones de ingeniería, planeación, programación y ejecución en los procesos señalados. Y obviamente con esto poder alcanzar los más altos niveles de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de instalaciones y capitalizar con ello los beneficios esperados. Muy bien, entonces el contenido que tenemos previsto para esta presentación es ver a qué retos estamos sujetos en el momento de definir las metas anuales de confiabilidad y mantenibilidad, los objetivos que debemos seguir, los requisitos mínimos que debemos cubrir, cuál sería el modelo de aplicación, las estrategias a seguir, criterios de calificación de viabilidad técnica, económica y administrativa de las metas propuestas, los mecanismos que utilizaríamos de control y conclusiones. Ingeniero, solo para comentarle que sería mejor si pone su presentación en modo pantalla completa. Ah, ok. Por favor. Pensé que ya estaba en pantalla completa, perdón. ¿Ahora sí? Excelente, ingeniero, gracias. Ok, perdón. Los retos a los que los retos que tenemos que abordar en el momento de definir metas anuales de KPIs de confiabilidad y mantenimiento normalmente son los siguientes. Estos son una agrupación de retos típicos que hemos encontrado en diferentes proyectos, sobre todo en el sector de petróleo y gas y en el sector minería, y que están referidos a los siguientes puntos. El primer punto es normalmente en la organización nos encontramos muchas brechas de documentación técnica de cuáles son los criterios de lineamiento para la aplicación de indicadores y definición de metas de KPIs de confiabilidad y mantenimiento en instalaciones industriales. Normalmente la organización no tiene documentado bajo un procedimiento, bajo una guía técnica, bajo qué proceso van a definir las diferentes organizaciones estas metas. Segundo, las diferencias en el cálculo, periodicidad, denominación, semaforización de los KPIs aplicados de confiabilidad y mantenimiento. Normalmente vamos a una organización o a otra y vamos a encontrar diferencias en la forma de cálculo, en la periodicidad como se ejecuta, en la denominación del mismo indicador, en la semaforización de cómo, ¿verdad?, generamos las alertas si hay un buen desempeño o un mal desempeño. Y obviamente esto genera heterogeneidad en el proceso de aplicación de estos indicadores.
Un tercer punto y clave, ¿verdad?, dentro del proceso es la incertidumbre en la confiabilidad de la información de desempeño de instalaciones y equipos para el establecimiento de valores meta y seguimiento a la ejecución de acciones de mejora para atender la desviación en el desempeño, lo cual en todas las organizaciones por donde hemos visto este proceso limita la mejora continua y la toma de decisiones. Y un cuarto punto es la medición de la efectividad de las acciones de mejora. Normalmente, pues, no debe haber un tablero ni una fundamentación de meta que no esté guiado por acciones de mejora que resuelvan, ¿verdad?, la desviación que esté presente en estos indicadores, y esa evaluación continua de los resultados del desempeño operativo sea la que sustente la medición de la efectividad de las acciones propuestas dentro del tablero que nos va a servir como nuestra modo de poder observar si las acciones de mejora realmente están siendo efectivas. Y, por supuesto, su registro en los sistemas institucionales. El objetivo, pues, que queremos compartir con ustedes son algunos criterios. Obviamente, ustedes seguramente tendrán cosas que aportar y cada organización tiene un contexto diferente. ¿Cuáles serían esos criterios mínimos y los lineamientos para la aplicación de indicadores y definición de metas de KPIs de confiabilidad y mantenimiento que facilite el proceso, pues, de definición, medición, evaluación y propicie una mejora continua del desempeño operativo de las instalaciones industriales? ¿Qué pasa con cuáles serían esos requisitos mínimos en el contexto, pues, de definición de metas anuales para ese tablero de confiabilidad y mantenimiento? Bueno, tenemos que ver cuáles son cómo alinearnos a los objetivos y metas de la instalación, al centro de trabajo, a lo que indique la gerencia y dirección, cuáles son las metas, ¿verdad?, corporativas, cuál es la información técnica de diseño que tenemos disponible, cuál es el desempeño histórico de nuestras instalaciones y equipos, cuál es la condición mecánica actual de esas instalaciones y equipos. También en el contexto, cuál es el contexto operacional actual, el contexto de negocio, cuáles son los requerimientos funcionales de las instalaciones y equipos, cuál es el marco normativo y regulaciones, si lo hemos venido cumpliendo, hay alguna brecha desde este punto de vista, cuál es la disponibilidad de los recursos financieros, presupuestales, operacionales y administrativos de la organización, cuáles son los planes y programas de producción o manejo de fluidos en el corto y mediano plazo, la infraestructura que pretendemos incorporar o desincorporar para el cumplimiento de estas metas, el plan o programa de mantenimientos mayores, las libranzas que tenemos programadas, las acciones derivadas del proceso de eliminación de fallas, sobre todo de análisis causa-raíz y otras metodologías de confiabilidad, los requerimientos de clientes internos y externos, la opinión de expertos cuando no se disponga de información histórica y las bases de datos referenciales propias o externas. Entonces, como ven, aquí estamos listando unos requisitos mínimos que nosotros deberíamos considerar para poder establecer una meta en cuanto a los indicadores de confiabilidad y mantenibilidad. Como modelo de aplicación para los KPIs de confiabilidad y mantenimiento y definición de metas a nivel de instalación, ya vamos a llegar a un tablero, ¿verdad? A un tablero prototipo de lo que normalmente usamos en las organizaciones para confiabilidad y mantenimiento, pero tenemos aquí diagramado un proceso que nos permite observar que para poder definir una meta para estos indicadores claves de desempeño, de confiabilidad y mantenimiento, primero tenemos que cubrir un proceso mínimo requerido que cubre desde establecer un tablero de KPIs ajustados al contexto de la instalación, y aquí vamos refiriéndonos a qué tipo de KPIs utilizar de acuerdo al tipo de instalación que aplique. Luego tenemos que generar un tablero con base en los sistemas institucionales, que obviamente ese tablero, cuando hablo de generación, es que desde la primera ocasión nosotros sepamos de dónde vamos a extraer la información requerida para cada uno de esos indicadores, bien sea de los sistemas de producción o de los sistemas de mantenimiento o de otros sistemas de seguridad, etcétera, que nos permitan tener información confiable y oportuna para generar ese tablero de indicadores. Como tercer punto, debemos evaluar el desempeño operativo y representar gráficamente el comportamiento estadístico de esos indicadores y poder, a través del análisis estadístico,
de procesos, del control estadístico de procesos y de la estadística descriptiva, poder interpretar qué está ocurriendo con el comportamiento de estos indicadores y entender qué tipo de acción, ¿verdad? Y en qué momento tomarlas para poder corregir las desviaciones que haya presentes o ratificar las acciones que estemos ejecutando que sean exitosas. Como cuarto punto, en el diagrama observamos, vamos acá, es determinar las causas que están generando las desviaciones en los indicadores y determinar las cuáles son esas áreas de oportunidad de mejora para la definición de la meta del indicador. Como quinto punto, pues tenemos que analizar en el contexto de la instalación y de negocio qué factores están impactando el indicador. Todos estos puntos que hoy seguramente ustedes nos están viendo de manera completa, no pueden visualizar qué contiene cada uno de los elementos del diagrama, lo vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas. El siguiente punto es identificar cuáles son y jerarquizar cuáles son las acciones requeridas para mejorar el desempeño del indicador, estimando su contribución específica en los resultados, plazos de ejecución y recursos necesarios. Normalmente, pues, ¿qué pasa en la organización? Definimos una meta, pero una meta que oculta, pues, información de qué exactamente está generando la desviación del indicador. Y nos proponemos metas a ciegas de qué exactamente, cómo mejorar esa meta desde el punto operativo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguridad, y que seamos capaces, pues, de alcanzar la meta señalada. Como séptimo punto, tenemos establecer el rango sugerido de valores meta para el indicador, y la primera pregunta que nos debemos hacer en este proceso es si la meta sugerida es viable técnicamente. Para ello, nos vamos a proponer en los siguientes diapositivas cuáles serían los criterios mínimos técnicos que nosotros debemos evaluar para entender si la meta que hemos propuesto para ese indicador de confiabilidad y mantenimiento realmente es viable técnicamente. El siguiente punto es documentar los programas, si es viable técnicamente, obviamente, y si la respuesta es sí, debemos documentar los programas con las acciones, medios, responsabilidades, plazos y recursos necesarios para alcanzar las metas técnicamente viables. Y la siguiente pregunta es, una vez hemos documentado ese tipo de acción, es si la meta sugerida es viable económicamente. Entonces, si esto resulta positivo, si es sí la respuesta, entonces debemos cotejar los requerimientos presupuestales de las acciones viables económicamente con los recursos disponibles en el contexto de negocio de la instalación o de la empresa. Y pues como siguiente punto, si la meta sugerida es viable presupuestalmente o financieramente, entonces debemos asignar el valor meta para el indicador y oficializar la meta en el tablero. Muchas veces pues hemos encontrado tableros que están nutridos de metas muy ambiciosas porque desde el punto de vista técnico no fueron evaluadas, desde el punto de vista económico no ratificamos que fuera realmente viable hacerlo, y desde el punto de vista presupuestal pues nos encontramos frente a un reto casi inalcanzable de que esa meta la pudiéramos lograr. Entonces, de esta manera el diagrama nos ayuda a llevar un proceso que organizacionalmente, pues tanto para mantenimiento, para operación, para seguridad y diseño, no ha sido integrado normalmente en las organizaciones y que obviamente se convierte en todo un reto, la medición, evaluación y sustentación de un tablero que realmente me ayude a evaluar la efectividad de las acciones que estoy ejecutando desde el punto de vista de operación, mantenimiento y diseño. El tablero, modelo del que era el primer punto que vimos en el diagrama, muestra una serie de indicadores que normalmente son utilizados en las instalaciones. Seleccioné los más básicos. Una sección del tablero está referido a lo que es efectividad de los programas de confiabilidad y mantenibilidad y habla de 5 indicadores que básicamente son disponibilidad mecánica, índice de paros no programados, índice de atención a recomendaciones de análisis causa-raíz, porque obviamente esto nos va a conducir a entender que si tengo una problemática recurrente o esporádica y he definido pues un análisis correcto de causa-raíz con unas acciones concretas a eliminar las causas raíces físicas, humanas y de sistema que generaron esa problemática,
entonces el siguiente punto es que haga seguimiento a la atención a esas recomendaciones. De lo contrario, no encontraremos un resultado diferente. También tenemos el índice de atención de fallas potenciales, que hace referencia a lo que es la atención de todas las recomendaciones que pueden estar derivadas de un mantenimiento predictivo, de un mantenimiento basado en condición, y que obviamente me van a ayudar a prever o a evitar fallas potencialmente críticas. Y los dos indicadores fundamentales que obviamente conocemos y que a nivel equipos le hacemos seguimiento prácticamente en todas las organizaciones, es el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar. De acuerdo a este tablero, pues debemos definir cuartiles de comportamiento para medir y evaluar el comportamiento de estos indicadores, y normalmente pues lo hacemos como en un primer cuartil, refiriéndonos a los que es indicadores de clase mundial, y vemos aquí indicadores pues de referencia para cada uno de los indicadores mencionados. Y así en el segundo cuartil vemos lo que sería un promedio de la industria. Aquí me estoy refiriendo a promedios de la industria básicamente del sector petróleo y gas. El tercer cuartil está referido a indicadores que requieren mejora, y el cuarto cuartil refiere a indicadores de muy bajo desempeño. En la gestión de mantenimiento, como ven, hago un listado acá de indicadores referidos a todo lo que es trabajo planeado sobre trabajo total, a todos los indicadores de gestión que típicamente conocemos: el backlog, el cumplimiento de programas de reparaciones mayores, el trabajo de emergencia, tiempo extraordinario, cumplimiento de mantenimiento predictivo, cumplimiento de mantenimiento preventivo, etc. Entonces vemos acá un tablero que básicamente desde el punto de vista de gestión del mantenimiento, porque esto, bueno, aquí estoy, no quise presentar indicadores básicos de operación segura, de contexto de negocio, etcétera, que realmente todos nutren pues el resultado que tengamos finalmente en la efectividad de esos programas de confiabilidad y mantenibilidad. Pero que bueno, que esto servirá como un modelo tradicional de lo que normalmente usamos en nuestras organizaciones de mantenimiento. Como siguiente punto, en el diagrama estaba analizar y evaluar la confiabilidad de la información en sistemas institucionales para la determinación de los KPI. Sería pues un poco absurdo de nuestra parte proponernos indicadores o KPIs que no tengamos una fuente de información institucional para la determinación de ese KPI. Entonces es un paso fundamental, básico, es que nosotros sepamos que esos indicadores que seleccionamos de efectividad del programa de confiabilidad y mantenibilidad y de gestión de mantenimiento, cuál es el sistema institucional o cuál es la fuente de información a nivel empresa, de dónde los vamos a extraer. Porque tenemos, pues vamos a tener un compromiso, una rendición de cuentas sobre el indicador que va a requerir generar el indicador, y que lo vamos a tener que hacer desde alguna fuente que nosotros hayamos prevalidado como confiable, bien sea de producción o de mantenimiento. El tercer punto hablaba de que, bueno, que nosotros para cada uno de los KPIs de confiabilidad y mantenimiento, ajustemos ese tablero a la función y contexto del que estemos tratando. En el caso, por ejemplo, de que tengamos instalaciones de bombeo de fluidos, de compresión de fluidos, de generación eléctrica, de recolección y acondicionamiento de fluidos, de separación y almacenamiento, de endulzamiento, medición, perforación, o en el contexto del proceso, pues, de las instalaciones de que se trate, nosotros debemos ver cuáles son los indicadores que aplican a cada uno de ese tipo de instalación, y poder predefinir un tablero que obviamente se ajuste al contexto de equipo, al contexto de instalación, procesos del que estemos tratando. La aplicación del siguiente punto, que era el cuarto, era la aplicación de herramientas de estadística descriptiva en la definición de metas anuales, y es que a través de ese tablero de KPI generado, ¿verdad?, con información confiable, nosotros ejecutemos un proceso de control estadístico de procesos aplicado a indicadores, a los indicadores generados, y que veamos cuál es el comportamiento de esos indicadores. El comportamiento, evaluar el desempeño, ¿verdad?, de esos indicadores, implica que con la evaluación obtenida y el análisis del comportamiento estadístico de esos indicadores,
nosotros podamos definir cuál es el rango de valores en el cual se comporta el indicador con las acciones que normalmente estamos ejecutando. Y que si hay acciones diferentes, obviamente, y que hayamos preestablecido, este comportamiento del indicador pudiera modificarse. Si no ejecutamos acciones diferentes, no vamos a poder encontrar un resultado diferente del indicador. Y entender qué está impactando negativamente el comportamiento de ese indicador. Tenemos que ver si son causas especiales o son causas diversas, pues qué tipo de causa está generando la desviación del indicador. Luego también nosotros tenemos que aplicar pues, las herramientas de estadística descriptiva como medidas de posición, media, moda, mediana, medidas de dispersión, medidas de asimetría y distribución de frecuencia, que nos generen cuál es la distribución estadística que sigue el comportamiento del indicador. ¿Para qué? Para entender qué tipo de certidumbre o incertidumbre tenemos en el comportamiento del indicador y qué variables son las que están haciendo que este indicador tenga un comportamiento no deseado. Al analizar estas medidas de posición, de dispersión y de distribución de frecuencia del indicador, entonces nosotros estaremos en capacidad de analizar cuáles son las causas de la desviación y el contexto de negocio que está originando, porque no olvidemos, el contexto de negocio va a influir directamente en la gestión y en la efectividad de nuestro programa de mejora de la confiabilidad operacional. Con ello, nosotros vamos a poder establecer cuáles son esas acciones que tienen una relación total, causa-efecto sobre el comportamiento del indicador. Y esas acciones de mejora del desempeño del indicador son las que nos van a permitir definir cuál es el aporte incremental de ejecutarse la acción efectivamente para establecer un rango de valor sugerido como meta del indicador. Si nosotros no tenemos este tipo de plan, donde conozcamos cuál es el KPI, ¿verdad?, sujeto a modificación, cuál es el comportamiento del indicador, cómo están afectando, ¿verdad?, las acciones que están ocurriendo hoy, el comportamiento del indicador, y definimos cuáles serían las nuevas acciones que pudieran modificar el desempeño del indicador, entonces nosotros estaríamos, si no hemos cubierto todo este proceso, estaríamos definiendo una meta para esos indicadores que serían una meta a ciegas, una meta que probablemente nunca logremos alcanzar. Luego, en el detalle, pues, de lo que estamos viendo de herramientas de estadística descriptiva, tenemos acá el diagrama de Shewhart, donde nosotros podemos ver lo que es un gráfico de control del proceso y podamos entender el comportamiento. Aquí básicamente estamos viendo un comportamiento estadístico, ¿verdad?, aleatorio de un indicador con un objetivo promedio y unos límites de acción superior e inferior que nos van a ayudar a definir si estamos en una banda, ¿verdad?, normal, de rango de comportamiento normal, o realmente estamos fuera con un indicador que está fuera de control debido al tipo de gestión que estamos ejecutando. También, pues, en estos gráficos de control o esta interpretación de las herramientas estadísticas, entonces nosotros debemos ver cuál es el comportamiento de las medidas de tendencia central del indicador y poder interpretar cuál es el valor central de los datos, cuál es la media, cuál es la desviación estándar y entender ese comportamiento estadístico. Cuáles son las medidas de dispersión y esto nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, qué tipo de incertidumbre tenemos en el proceso. Si realmente podemos tomar decisiones con alta probabilidad de éxito o tenemos un proceso tan disperso que realmente sería un riesgo, pues, tomar una decisión al respecto. Y las medidas de asimetría que nos dice, pues, cuál es el comportamiento asimétrico de los datos o simétrico de los datos y poder entender si hay una alta probabilidad de alcanzar la meta o hay una baja probabilidad de alcanzar la meta que nos estamos proponiendo. Igualmente, el uso del histograma y entender la distribución de frecuencia de los datos, obviamente utilizado toda esta información para lo que se está generando como resultado del indicador. Pues en esas causas, en el siguiente paso, donde nosotros pretendíamos entender cuáles eran las causas de las desviaciones, nosotros sabemos que nuestro indicador macro, que realmente nos modela qué está pasando a nivel de organización
con la confiabilidad, qué está pasando con el mantenimiento, qué está pasando con la operación, qué está pasando con la seguridad, etcétera, y que realmente agrupa e integra todas esas acciones que desde diferentes organizaciones estamos ejecutando. Entonces tenemos, en ese análisis de indisponibilidad, tenemos un proceso que está generando fallas y un proceso que también está sujeto, pues, esas instalaciones y equipos a un mantenimiento planificado. Esa indisponibilidad generada por falla la podemos analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del tiempo medio entre fallas y desde el punto de vista del tiempo medio para reparar, que obviamente son los dos indicadores claves de confiabilidad y mantenibilidad. Y pues a través de cada uno de ellos distinguir qué es lo que está generando la indisponibilidad de equipo, si es una alta frecuencia de falla o si realmente son modos de falla comunes o su detectabilidad de los modos de falla no son totalmente aleatorios y no los puedo detectar a tiempo, si los procesos y tasas de deterioro están dentro de control o fuera de control, qué tipo de tareas detectivas, predictivas, preventivas y reactivas estoy usando actualmente para la gestión y cuál es el aseguramiento de calidad en los procesos de procura y ejecución y operación. Obviamente, aquí va a haber siempre un factor de diseño que va a estar sumando o restando al proceso. Y tenemos también el tiempo promedio para reparar, donde pues la severidad del modo de falla va a ser la característica principal sobre pues lo que pueda ser la capacidad de respuesta de la organización, bien sea porque no hay los contratos de servicios de mantenimiento o reparación disponibles, o porque hay una falta pues de inventario de materiales y refacciones, o que los recursos y perfil de competencias del personal propio o contratado está incidiendo en los tiempos pues, de reparación, cuál es el impacto que tenemos en el negocio, ¿verdad? Pues en producción o calidad de productos, y cuál es la flexibilidad operacional que tenemos a nivel instalación y equipo. Eso desde el punto de vista de fallas. Desde el punto de vista de mantenimiento planificado, pues también podemos generar desviaciones en la disponibilidad del equipo, bien sea cuando hablamos de un mantenimiento controlado, normalmente pues en las metas de disponibilidad, y hablemos de disponibilidad por decir uno de los indicadores, pues tenemos que tomar en cuenta que que mi instalación no puede tener como meta de disponibilidad 100% simplemente porque tengo un mantenimiento planificado que cubrir y que el mantenimiento planificado que debo cubrir va a consumir parte del tiempo anual del equipo y que eso lo debo restar, obviamente, del objetivo que me propongo como meta. Porque si no hago mantenimiento, pues en todo el año, pues ni modo, o sea, no voy a tener manera de garantizar pues que haya la confiabilidad o la continuidad operativa que me propongo. Y luego también, pues el mantenimiento planificado tiene una parte negativa cuando salimos fuera de control, que sobre ese mantenimiento, ese tiempo que podemos mantener controlado, y hablamos de controlado porque tenemos un estimado de tiempo sobre el mantenimiento, cuando sale fuera de control por imprevisto, por una definición del alcance inapropiada, por procedimientos mal ejecutados, por una logística pues que no estuvo a tiempo u otros factores, entonces pues voy a restar también tiempo a la disponibilidad de un mantenimiento planificado que en su ejecución, obviamente por una planificación no exitosa, sale fuera de control. Entonces, tenemos dos grandes elementos que dibujan lo que puede pasar en la organización cuando nos establecemos metas de disponibilidad y no tomamos en cuenta el comportamiento estadístico o histórico pues, de los equipos o no tomamos en cuenta cuánto es ese mantenimiento planificado y qué tiempo va a consumir y cuáles son todas las consideraciones para que ese mantenimiento no salga fuera de control. Entonces, por un lado, tenemos analizar cuáles son las causas de las desviaciones y cuáles son las oportunidades de mejora en el KPI. Si puedo mejorar ese KPI desde el punto de vista de tiempo medio entre fallas, si lo puedo mejorar desde el punto de vista de tiempo medio para reparar, o si lo puedo mejorar porque optimizo esos tiempos de mantenimiento que tengo previsto, o impido que esos mantenimientos salgan fuera de control.
Otras causas que pueden generar desviaciones y oportunidades de mejora en los indicadores clave de desempeño para la definición de metas son los cambios en el contexto operacional. Sabemos que todas las instalaciones, equipos en cualquiera de los sectores que estemos hablando puede estar sujeta a cambios en su contexto operacional, bien sea desde el punto de vista de proceso, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de gente, desde el punto de vista administrativo, porque pues estemos limitados administrativamente. Y bueno, todas esas consideraciones de riesgo, presupuesto, diferimiento en la ejecución de recomendaciones técnicas o también agotamiento en el ciclo de vida útil puede estar afectando nuestros indicadores y deben ser considerados en la definición de metas anuales de los indicadores. Ingeniero, agradecer que pueda culminar su presentación en máximo 5 minutos, por favor. Okay, muy bien. Entre los factores del contexto operacional de la instalación que impactan el tablero de KPIs tenemos factores normativos, porque bueno, debemos cubrir esos factores del marco normativo regulatorio, factores de seguridad, diseño y condición técnica actual, riesgos, procesos, planeación, gente, sobre todo el nivel de competencias, el liderazgo y nivel de coordinación, la productividad del personal, porque todos estos impactan los indicadores. Y debemos ver qué es lo que está afectando el indicador y si realmente la meta propuesta cubre todos estos elementos. Para identificar y jerarquizar las acciones requeridas para mejorar el desempeño del indicador, se deben establecer acciones con absoluta relación causa-efecto para corregir la brecha identificada y priorizar cuáles son las acciones que realmente me van a dar ese ganancial sobre el indicador y no perder de vista esto. O sea, cuáles son las acciones tempranas, cuáles son las acciones de mediano plazo, cuáles son las acciones de largo plazo, y entender que no voy a poder mejorar el indicador porque sobre un tablero indique que la meta anual es incrementar el indicador en un 20% sobre su comportamiento histórico. No es así. Tengo que definir cuáles son las acciones que realmente me van a permitir mejorar el indicador y en qué plazo y con qué recursos voy a poder lograr esa mejora. Como tercer punto es el establecimiento bajo de qué estrategia nosotros estamos haciendo esto. Si lo estamos haciendo, si esa mejora del desempeño operativo del indicador, que aquí lo vemos diagramado en una barra del primer cuartil al cuarto cuartil, entender cuál es la brecha de desempeño que quiero cerrar y si lo voy a hacer con un tipo de acciones de contención, básicamente en las áreas de confiabilidad dirigidas al análisis causa-raíz o desde el punto de vista de sustentabilidad a través de un plan de mejora de la confiabilidad operacional que integre lo que es la confiabilidad humana, la confiabilidad del diseño, la confiabilidad de los procesos de gestión, la confiabilidad de los procesos físicos y la confiabilidad de la información. Y estructurar entonces los planes de acción que me permitan cerrar esa brecha. Luego, en el rango de valores sugeridos para la meta, entonces tenemos que hacer una matriz de priorización de acciones, el tipo de desviación del indicador, si la variación fue originada por causas normales o aleatorias o especiales, cuál es la incertidumbre determinada por el comportamiento del indicador a través de la desviación estándar, cuál es el horizonte de planeación a corto y mediano plazo y definir cuál es la meta anual de una instalación productiva, cuáles son los alcances, plazos de ejecución y recursos necesarios, si los KPI de los resultados operativos cumplen con las metas establecidas, obviamente con el apoyo del equipo, del líder de la instalación. En caso contrario, es decir, cuando no se logren las metas operativas, replantear las acciones, ya sea para ajustar el cuartil meta a nivel del tablero y del plan de confiabilidad operacional, actualizando políticas, lineamientos, guías, procedimientos, etc. El rango sugerido como valor meta propuesto debe ser consistente con la mejora continua. Los criterios mínimos, acá, bueno, por el tiempo, pues, porque tuve que arrancar un poco tarde por los problemas de conexión, establezco cuáles son esos criterios mínimos para la calificación de la viabilidad técnica, si la acción está acotada en su alcance, recursos y plazos de ejecución, si la acción está pegada a disposiciones de requerimientos normativos o patentes, si la planeación y gestión anticipada de recursos está alineado al plazo para alcanzar la meta, porque bueno, cada acción tendrá un plazo de ejecución, y si la acción no está ejecutada a esos procesos de planeación y gestión, entonces obviamente no vamos a poder alcanzar la meta en el año previsto. El nivel de planeación y programación, con qué rigor debemos manejar ese nivel de planeación y programación de los mantenimientos mayores. Si las metas, pues,
las acciones son viables técnicamente, entonces debemos documentar ese paquete de acciones y de alto impacto sobre el rango del valor meta sugerido, cubriendo los elementos claves del proceso, pues, alcance, medios, responsabilidades. Luego determinemos la viabilidad económica, calificar o no la acción que resultó técnicamente factible y determinar si merece o no la pena desde el punto de vista de costo su realización porque genera o no un valor agregado económico y permite alcanzar la meta sugerida para el indicador. Y luego, pues, cotejar este requerimiento económico de la acción con la viabilidad presupuestal de la organización, porque muchas veces, pues, nos quedamos soñando en acciones que realmente la organización, por limitaciones presupuestales o por contexto de negocio, no puede cubrir. Una vez, pues, que determinemos esta viabilidad presupuestal, entonces, y digamos que estas acciones fueron posibles o son viables técnica, económica y presupuestalmente, entonces, bueno, tenemos que establecer mecanismos de control para autoevaluar el tablero de confiabilidad y mantenimiento, revisar la efectividad de las acciones de ese plan de mejora de la confiabilidad operacional, hacer presentaciones, ¿verdad?, sistemáticas de rendición de cuentas y entender que las acciones están siendo o no efectivas y obviamente monitorear la confiabilidad de esos sistemas institucionales desde el registro pues hasta la toma de decisiones a las que me pueda apoyar los sistemas de producción y mantenimiento. Como conclusión, y me permiten pues para concluir, es que la asignación del valor meta para los indicadores del tablero de confiabilidad y mantenimiento es un ciclo de evaluación iterativo anual realizado a nivel técnico, económico y presupuestal por parte del grupo de liderazgo de la instalación, el líder de implantación del plan de confiabilidad operacional, la gerencia responsable y la dirección. Los valores meta de los indicadores del tablero de confiabilidad y mantenimiento deben estar en concordancia con los objetivos del negocio y servirán para atender las oportunidades de mejora de desempeño identificadas, propiciando la mejora continua de la instalación respecto a un cuartil meta establecido para cada indicador. Las metas deben ser definidas en función de las capacidades, recursos y requerimientos operativos a nivel de instalación y la implementación de acciones que corrijan las desviaciones en el proceso, elaborando, revisando y o actualizando el plan de confiabilidad operacional. Y la oficialización de la meta, el líder de la instalación debe consensuarla con el líder de implantación del plan de confiabilidad operacional, con la gerencia responsable y con la dirección, para fijar en consenso las metas de los indicadores de desempeño y gestión del tablero. Este proceso debe ir acompañado de la comunicación al interior de la gerencia responsable y en las rendiciones de cuentas a nivel de dirección. Bueno, esto es son todos los puntos que quería compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente presentación. Debido al tiempo, posiblemente podría hacer una pregunta de todas las que tengo aquí. He podido agrupar solamente una, de repente que agrupa varias. Dice, ¿podría recomendarnos información de benchmarking de KPIs de mantenimiento para la gestión de equipos para las industrias de bebidas y minería? Mira, para la industria de minería sí, para la industria de bebidas no lo tengo a mano, pero con mucho gusto buscaría la información y bueno, a través de ti, ¿verdad? Podría hacérsela llegar a la persona pues que está haciendo la consulta. ¿Sí? Así es, ingeniero, muchas gracias. Entonces, bueno, quedamos atentos al envío de la información posterior que usted nos brindará. Y podría ser de repente una última pregunta. Sí. Sí, aquí la tengo. ¿Los valores en el tablero de KPIs de confiabilidad y mantenimiento están basados en alguna norma técnica? Sí, mira, se ha agrupado pues después de diferentes benchmarking a nivel industria, cuál ha sido el comportamiento de los indicadores en los diferentes sectores. Entonces, más bien responde a estudios de benchmarking que se han hecho en el sector petróleo y gas, en el sector manufactura, en el sector minería, etcétera. Pero más responde a eso que a un trabajo bibliográfico, porque obviamente cada sector tiene un comportamiento típico. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su participación. Debido al tiempo ya tenemos que
cortar las preguntas, pues seguramente se las podríamos hacer llegar posteriormente para obtener la respuesta respectiva. Ok, con mucho gusto la atenderé. Sí. Agradecemos la participación del ingeniero José López Rojas y pues vamos a hacer un descanso para pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, ingeniero, por su Muchas participación. gracias a todos. Un saludo a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches.